Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de reparación de celulares del nivel 1. Mi nombre es Pablo Vergalo y soy el tutor de estos cursos. Les paso a comentar brevemente en qué consisten. Son 16 clases grabadas y vamos a tener también un Zoom semanal en el cual ustedes van a poder evacuar dudas. Vamos a tener prácticas también y básicamente dentro de las 16 clases que vamos a tener grabadas está dividida en dos partes. Una parte de hardware, ¿sí? Que es todo lo físico, herramientas que vamos a ir necesitando, ¿sí? Los pasos de reparación. Vamos a ver también lo que es armado-desarmado. Y vamos a tener una parte de software, ¿sí? Esa parte de software vamos a ver los clásicos trabajos de reparación de sistema, en el cual vamos a ver el flasheo, vamos a ver ruteo y recovery, por ejemplo. Al finalizar la cursada van a tener un examen, ¿sí? Que va a ser multiple choice, y una vez aprobado van a tener la certificación del instituto. Bienvenidos a la primera clase. En esta primera clase lo que vamos a ver van a ser las herramientas básicas que vamos a necesitar para comenzar con este oficio. Lo que le quería comentar es que estas herramientas básicas son las más económicas justamente, ¿sí? Entonces podemos comenzar este oficio sin hacer una inversión muy grande. En principio estas herramientas, y después vamos a tener unas herramientas más avanzadas que va a ser la segunda clase, en el cual sí, la inversión va a ser más alta, pero también vamos a proceder a hacer reparaciones más avanzadas. Primero, antes que nada, vamos a necesitar juego de destornilladores, ¿sí? Los juegos de destornilladores van a ser, obviamente, lo esencial, lo primero que vamos a buscar nosotros a la hora de la reparación, ¿sí? Necesitamos conseguir un juego de destornilladores que sea para celulares. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener un juego de destornilladores con puntas Torx, ¿sí? Y obviamente los Phillips, ¿sí? Los diferentes puntas que vamos a ir necesitando para los distintos celulares que van a ir llegando al taller, al negocio, a sus casas, ¿sí? Y muy importante que tengamos estas puntas Torx, que son tipo estrella. En vez de 5 puntas son de 6 puntas. Y muchos equipos como por ejemplo Motorola tienen estos tornillos. Y necesitamos que sea prioridad tener desde la medida T2, T3, T4 y T5, ¿sí? Obviamente vamos a necesitar los Phillips, ¿sí? Los clásicos. Para empezar, las herramientas van a conseguir en las casas de repuestos. La marca clásica va a ser Yasun, ¿sí? Van a encontrar CT Brand, van a encontrar Proskit, ¿sí? Son marcas buenas, que están dentro de un rango de precio bastante razonable y que vamos a poder utilizar sin problemas, ¿sí? Tenemos más avanzadas, por ejemplo, acá tenemos por ejemplo la de Proskit, que es para iPhone. También van a conseguir destornilladores que son con puntas que son intercambiables. Si son de la marca Yasun, son de una marca de una calidad media. Para empezar, empezamos bien. Si no, tienen esta, por ejemplo, que es marca Bremen, ¿sí? Esta marca Bremen es una marca de acero alemán muy bueno. Por ejemplo, este juego que tengo acá tiene más de 10 años, ¿sí? Y bueno, obviamente el precio es más elevado, ¿sí? Para arrancar un juego económico, ¿sí? Después van a ir obviamente avanzando en el trabajo y van a ir buscando otro tipo de herramientas que también van a ser un poquito más caras, pero se van a dar cuenta que vale la pena, ¿sí? Juego de destornillador. Si ustedes compran el kit de Yasun, que en estos momentos no lo tengo, también van a venir con unas púas, ¿sí? Unas púas, o que pueden suplantar con púas de guitarra también. ¿Para qué? Para la apertura de los equipos, ¿sí? Nosotros cuando vamos a abrir un celular, lo que tenemos que hacer es evitar herramientas que sean metálicas, ¿sí?
¿Por qué? Porque al abrir el equipo, al hacer metálico, podemos mellar la carcasa y podemos estéticamente dañar ese equipo, ¿sí? Eviten espátulas, en principio espátulas de metal, ¿sí? Porque uno todavía no conoce los equipos y a la apertura por ahí hace un poco de fuerza excesiva y podemos llegar a romper algo y lo vamos a lamentar más adelante. Tengan cuidado y mucha paciencia en este oficio. Hay para invertir, pero empezamos despacito. Empezamos también con una pincita de Bruselas, ¿sí? También si compran un juego de Yasun va a venir una pinza de Bruselas. Por ahí no va a ser la mejor, pero para arrancar, como digo siempre, viene bien, ¿sí? Con una pincita ya estamos perfecto, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, en este caso tengo alcohol isopropílico, ¿sí? Ya lo tengo, digamos, separado en un spray. ¿Para qué? El alcohol isopropílico va a ser para la limpieza de las placas, ¿sí? ¿Por qué? El enemigo número uno, digamos, de los celulares es la humedad, ¿sí? Tanto el ambiente húmedo que puede dañar el equipo como los accidentes que se pueden causar, por ejemplo, en el clásico celular que se cayó en el baño, celular que te tiraste al mar y te olvidaste de sacarte el celular. Bueno, puede pasar cualquiera de esos accidentes. ¿Qué pasa? Se limpia con alcohol isopropílico, ¿sí? Nunca hagamos lo que, bueno, esos trucos caseros que hay dando vuelta, como por ejemplo el arroz, ¿sí? Algunos dirán, sí, yo lo puse en arroz y el equipo arrancó y estuvo andando, pero no es el trabajo profesional, ¿sí? El trabajo profesional es limpiar la placa internamente del equipo, o sea, desarmarlo completo, limpiar la placa, sacar el sulfato, ¿sí? Que se puede llegar a producir y dejar impecable esa placa. Si yo lo pongo en arroz al celular, lo que hago es sacar la humedad, pero no saco la suciedad. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante ese equipo va a empezar a fallar. Y ya, si me llega un equipo de esos, un mes después que lo pusieron en arroz, va a ser mucho más difícil o imposible poder levantarlo, ¿sí? Entonces, estamos ahí un poquito a la deriva porque el cliente puede decirnos, sí, se me mojó ayer y realmente por ahí se mojó hace un año. Y bueno, ahí tenemos un trabajo para realizar que lo voy a explicar ya en próximas clases, ¿sí? Bien. Alcohol isopropílico y para ayudarnos para la limpieza, un cepillo de dientes, ¿sí? Un cepillito de dientes, el más económico que consigan, que es para qué? Limpiar la placa, si nosotros vamos a limpiar o sumergirla en la batea ultrasónica, una de las herramientas avanzadas que vamos a ver más adelante. Pero en principio no tenemos la batea, alcohol isopropílico, cepillo, pasamos sobre la placa para sacar todo este sulfato, óxido que se puede llegar a producir y ayudar al lavado, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Tema soldadura. Para la soldadura, a ver si... Primero, todavía no contamos con la estación de soldado, eso ya lo voy a explicar ahora en la segunda clase. Pero para empezar, un soldador lápiz o cautín, como se lo llama también, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esto? Porque muchas veces van a caer equipos, por ejemplo, para un trabajo mínimo, cambiar un parlante, ¿sí? Por ahí tenemos que cambiar un parlante, por ahí tenemos que cambiar un micrófono, ¿sí? Y por ahí ese componente viene soldado. Les va a tocar equipos en el cual ese componente simplemente sale a mano y en otros casos vamos a tener que desoldarlo, ¿sí? Entonces, mínimo un soldador, las características tienen que ser de mínimo 30 watts, ¿sí? En un rango de 30, 40 watts, ¿sí? Que es la potencia de este soldador, es lo que tenemos que comprar. Menos potencia nos va a dificultar sacar ciertos componentes y más potencia podemos llegar a romper directamente algún componente en la placa. Entonces, máximo 40 watts, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a necesitar flux
El flux, ¿qué es? Bueno, es un químico, ¿sí?, que nos va a ayudar a poder soldar y desoldar los componentes con mayor facilidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero desoldar un pin de carga y por ahí estoy con el soldador media hora, no lo puedo sacar. Voy a poner un poquito de flux y van a ver que en vez de tardar media hora vamos a tardar 10 minutos, ¿sí? Entonces, este flux es primordial, ¿sí? Conseguir, aunque sea el que ven acá, ¿sí?, un delta, marca delta, va a ser muy importante a la hora de la soldadura porque nos va a permitir trabajar rápido. ¿Qué significa esto? No solo por el tiempo, sino que al sacar un componente rápidamente, también lo que logro es que la placa no se caliente en exceso. Entonces puede salirse un componente del lugar o lo puedo llegar a dañar si tardo demasiado en soldar, ¿sí? Obviamente vamos a necesitar estaño, ¿sí? El estaño, un estaño de proporción, ¿sí?, que serían los materiales que está hecho este estaño, ¿sí?, que es 60% plomo, 40% estaño, ¿sí? Esa proporción va a ser la ideal para poder trabajar las soldaduras en casi toda la electrónica en general, ¿sí? Traten de conseguir lo más fino posible, ¿sí? En este caso estoy hablando de un estaño por lo menos 0,5 centímetros, ¿sí? 0,5 milímetros, disculpen. ¿Qué pasa? En cuanto más fino es el estaño, menos cantidad voy a colocar en una soldadura, sobre todo, por ejemplo, en un pin de carga, en el cual los componentes son muy pequeños, y un exceso de estaño puede hacer que me produzca un puente y que si llego a enchufar ese celular, a ponerlo a cargar con ese puente, lo puedo llegar a quemar, ¿sí? Entonces, en principio, trata de conseguir el estaño el más fino posible. Proporción 60-40 va a ser lo ideal, ¿sí? Si no consiguen fino, por un problema que hay actualmente de importación y bueno, y demás, viene de afuera todas estas cosas, de un 0,6, 0,8, no va a haber problema. El tema es que bueno, hay que trabajar un poquito la precisión justamente de la cantidad de estaño que vamos a colocar, ¿sí? Por eso les digo medida fina para los que recién arrancamos, ¿sí? Los más avanzados ya por ahí no va a ser necesario que sea tan finito, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que vamos a necesitar va a ser malla de soldante, ¿sí? La malla de soldante, para lo que es soldadura, como van a ver, si lo llegan a ver ahí, ya está trabajada, ¿sí? Se ve el estaño que absorbió esta malla, ese es el trabajo de la malla, ¿sí? Si yo quiero sacar un componente que tiene demasiado estaño, o estuve soldando algún pin, por ejemplo, y me excedí en la cantidad y se me formó un puente, la malla lo que hace justamente es eso, absorber ese exceso, ¿sí?, y dejarme limpia la zona para volver a soldar después. Así que malla sí o sí, esos 4 elementos que les mostré de soldadura son sí o sí esenciales. A la hora de comprar, se compran un kit de soldadura y van a ver que ya vienen esos 4 materiales, ¿sí? Otro de los temas en cuanto a las herramientas básicas que vamos a necesitar es el tema de la protección antiestática, ¿sí? Como ven, acá contamos con una manta antiestática, ¿sí?, para la protección de los equipos, ¿sí? Y también en este caso estoy utilizando guantes, ¿sí? También pueden conseguir, por ejemplo, lo que son las pulseras antiestáticas, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger al equipo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? No es para protección nuestra, sino para el equipo a la hora del desarmado, ¿sí? ¿Qué es la estática? Bueno, es corriente que está circulando en nuestros cuerpos, ¿sí?, que no termina de hacer tierra, digamos, de descargarse por normalmente el calzado que utilizamos. Les habrá pasado a ustedes seguramente que tocaron a un amigo, un compañero, un pariente y le hicieron una descarga, un chispazo, el famoso chispazo. Si esa chispa ustedes la llegan a ver a la noche, van a ver que esa pequeña chispa de 1 centímetro, que se llama arco voltaico, contiene 1000 voltios, ¿sí?, pero de una corriente muy bajita, que te da, ¿sí?, el tirón, pero no te hace nada.
Esos 1000 voltios, si yo se los doy a una placa, ¿sí? Tranquilamente quemo la memoria o quemo el CPU del equipo, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, ¿sí? Va a ser bastante engorroso que estés desarmando un S10 por un parlante y después, sin darte cuenta, lo volviste a armar y no prendió nunca más. Bueno, ahí ya siempre digo lo mismo. ¿Usaste protección antiestática? Entonces, tratar de evitar utilizando la mayor cantidad de materiales antiestáticos, como por ejemplo esta manta, guantes, las mismas pinzas vienen antiestáticas, ¿sí? En cuanto más herramientas antiestáticas tenemos, más protección va a haber, ¿sí? Bien, ¿qué más? Vamos a necesitar, por ejemplo, cinta Kapton, ¿sí? La cinta Kapton es un material que se utiliza tanto como para proteger soldaduras, como por ejemplo a la hora de sacar algún componente, ¿sí? Y utilizo la estación de soldado, que después lo vamos a ver también. La estación de soldado va a dar calor en un área, ¿sí? Específica, y yo quiero sacar un pin, pero si hay componentes cercanos, esos componentes se pueden caer o se pueden quemar. Entonces esta cinta Kapton lo que hace es proteger a esos componentes contra la temperatura. Ustedes lo ven como por ejemplo como si fuera un papelito, ¿sí? De caramelo, pero en realidad esta cinta soporta 500 grados centígrados, ¿sí? O sea que va a soportar muy bien el tema de la temperatura, ¿sí? También nos sirve por ejemplo para cuando cerramos por ejemplo pusimos un táctil, pusimos un módulo, ¿sí? Y queremos proteger esa zona también para que por ejemplo no se abra por un golpe, ponemos un poco de cinta Kapton. Tiene múltiples usos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Necesitan por ejemplo una lupa, microscopio, a ver dónde está el microscopio, ¿sí? Acá tenemos un microscopio USB. Como les decía, bueno, la cinta Kapton lo puse en este caso para proteger los bordes con el tema de soldaduras o temperatura, o por ejemplo una lupa en este caso de relojero, ¿sí? ¿Para qué? Para la detección de fallas. En principio también por ahí pueden utilizar una lupa común, ¿sí? Pero que tenga un buen aumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar fallas a nivel placa sobre todo, en el cual no las vamos a poder ver a simple vista, ¿sí? Entonces a nosotros nos va a parecer que el equipo está perfecto y en realidad cuando hago un zoom con la lupa, el microscopio, lo que sea, ideal el microscopio, vamos a detectar por ejemplo soldadura fría, ¿sí? Que después les voy a explicar bien cómo es el tema, pero básicamente la soldadura fría es soldadura quebrada, ¿sí? Entonces yo no lo veo a simple vista, pero con un repaso con el microscopio o lupa lo puedo llegar a ver y resuelvo, ¿sí? Al resoldar muchas veces ya soluciono ese problema. Otro de los materiales que vamos a necesitar, ¿sí? Va a ser pegamento. En este caso tenemos pegamento de Yasun, ¿sí? Que es la marca, bueno, que hoy es la marca líder en el tema de herramientas para celulares. Y en este caso tengo un pegamento que es el i3000, ¿sí? Es un pegamento para celulares, específico para celulares, porque estos pegamentos nos permiten desarmar un equipo, ¿sí? Volverlo a pegar, y nos da un tiempo a nosotros de poder desarmar el celular si nos olvidamos algo, ¿sí? Porque si utilizamos por ejemplo PoxyRun o algún pegamento de los clásicos que están en la calle, que son muy fuertes, si yo pegué un módulo, ¿sí? Desarmé el equipo, le cambié el módulo, lo pegué, me olvidé el botón home, me olvidé una cámara, ¿sí? me olvidé algún componente, a la hora de haber utilizado PoxyRun, después lo quiero yo desarmar, ¿y qué va a pasar? Voy a romper ese módulo porque se adhirió demasiado bien, ¿sí? Este pegamento lo que hace es cicatriza o coagula, digamos, el pegamento más o menos a partir de la media hora recién, ¿sí? Entonces nos va a dar tiempo que si nos olvidamos algo, poder despegar ese módulo tranquilamente sin afectarlo, sin dañar nada, ¿sí? El tiempo, eso sí, tengan cuidado con eso, ¿sí? Del tiempo total, o sea,
el tiempo que van a necesitar para entregar al equipo. Tómense un día por lo menos, ¿sí? Y en ese día también lo que van a hacer ustedes es, mientras pega, terminar de probar correctamente el equipo. En el caso de los módulos, siempre nosotros los vamos a probar antes de pegarlo, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la garantía, ¿sí? No nos va a cubrir si sacamos, digamos, lo que es la faja de seguridad, pegamos el celular y el cliente viene a la semana con una falla, ese módulo no va a tener cambio, ¿sí? Entonces, lo probamos, tómense un día por lo menos, ¿sí? Hay algunos negocios que por ahí, ante fallas eventuales de fábrica, ¿sí? Te los pueden llegar a cambiar, pero es muy difícil. Así que tómense su tiempo, aunque sea un día o 2 días, ¿sí? Para probar ese módulo y que se pegue bien también. Otra herramienta imprescindible, ¿sí? Que vamos a ir necesitando va a ser el tester, ¿sí? El tester va a ser la mano derecha de ustedes, ¿sí? Una vez que aprendan a utilizarlo, el tester le va a decir a ustedes cuál es la falla en un equipo y también qué tenemos que hacer, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver también en próximas clases. Un tester, el más económico, ¿sí? Por ejemplo, este es marca Zurich, que es una buena marca, es un tester económico, ¿sí? Pero para empezar en el tema en este oficio que es la reparación de celulares, empezamos perfecto. Tenemos que ver, ¿sí? De contar con esta medición, que es la de continuidad sonora, ¿sí? Van a ver que tienen como un símbolo, ¿sí? Un símbolo de buzzer, que es un punto con unas ondas. Ese es el símbolo de buzzer, ¿sí? O pitido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo toco las puntas, por ejemplo, de este tester y tiene que hacer un pitido, ¿sí? Vamos a apretar bien. Ahí lo ponemos en la posición, ¿sí? Esta es la medición sonora de continuidad. Para algunas cosas que tenga continuidad está bien y para otras que tenga continuidad no está bien, ¿sí? Por eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, vamos a poder medir voltaje, encontrar lugares, por ejemplo, pin de carga, ¿sí? Es muy importante la medición porque si yo tengo voltaje en un pin, por ejemplo, yo ya sé que el pin está funcionando. Si no lo tengo directamente en el pin, ¿sí? Yo ya sé que ese pin lo tengo que reemplazar. Entonces, y bueno, muchas mediciones más, ¿sí? Que después se los voy a explicar. Pero el tester se van a dar cuenta que es la mano derecha del reparador, ¿sí? Para empezar, uno económico, no se maten, ¿sí? Traten de gastar lo menos posible para arrancar. Después, más adelante, sí se van a ir dando cuenta que en cuanto más herramientas y de mejor calidad tengamos, ¿sí? Vamos a ir avanzando mucho más. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que me preguntan mucho, ¿sí? ¿Cuánto tengo que invertir? Lo que vieron en esta clase, ¿sí? Es por lo menos lo mínimo para arrancar. Juego de destornilladores, ¿sí? Para empezar. Pegamento. Y si no tienen la estación de soldado todavía como para dar temperatura a un módulo para despegarlo, un secador de pelo, ¿sí? No es necesario tener ya una estación de soldado. Simplemente un secador de pelo para dar calor a ese módulo a reemplazar y nada más. Entonces, para arrancar, miren lo que les digo. Juego de destornillador, pegamento, un secador de pelo, ¿sí? Y ya arrancamos. ¿Por qué? Porque el 70% de los trabajos en celulares, ¿sí? Es un cambio de módulo. ¿Sí? De 10 celulares que le va a llegar, 7 va a ser cambio de módulo, táctil o display, ¿sí? Entonces, no son grandes herramientas para empezar, ¿sí? Después sí, obviamente ese otro 30 o 40, depende, ¿no? Van a ser otro tipo de reparaciones que sí van a necesitar de más herramientas y también las herramientas avanzadas. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, un cargador universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces para arrancar no vamos a tener la fuente regulada, ¿sí? Y yo por ahí quiero revivir una batería por fuera, ¿sí? Porque el circuito de carga o el pin no funciona en un celular. Entonces lo que voy a hacer es tratar de conseguir uno de estos cargadores universales.
Otra de las cosas que van a necesitar también, ¿sí? Ven esto, es un motorcito, ¿sí? Un motor de un DVD, ¿sí? De un reproductor de DVD. ¿Qué hice? Bueno, le saco lo que es del bobinado, saco el alambre del bobinado, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer puentes, ¿sí? Por ejemplo, nos va a llegar, ¿sí? Equipos ya manipulados y vienen de otro lado, y cuando vas a cambiar ese pin te lleva la sorpresa de que el pin está, pero las pistas no, ¿sí? O sea que rompieron todo. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Reemplazar esas pistas con este hilo. Este hilo también lo pueden conseguir en una casa de repuestos, ¿sí? Pero para empezar y economizar un poco con el tema de los materiales, un motorcito los va a ayudar, ¿sí? También un soporte, traten de conseguirse un soporte para trabajar las placas, ¿sí? Para no mover sobre todo la placa a la hora de dar mucha temperatura, ¿sí? Esta plaquita, ¿sí? Es un clásico que van a conseguir, como la ven está llena de flux, ya está súper usada, ¿sí? Pero nos va a permitir mantener la placa, ¿sí? Para poder trabajar correctamente sin que se nos mueva, ¿sí? Porque si yo doy temperatura y se mueve la placa, ¿sí? Yo la dejo fija. Si estoy dando temperatura, se me mueve la placa, se me puede correr cualquier componente y obviamente podemos dañar este equipo, ¿sí? Así que una basecita de estas sería ideal. Bueno, estos son los materiales que vamos a ir necesitando, ¿sí? Las herramientas básicas. Como ven, no es una gran inversión en principio, ¿sí? Podemos hacer muchas reparaciones básicas y que son la mayoría y que nos van a permitir, por ejemplo, ir juntando el dinero como para poder ir comprando de a poco el resto de las herramientas especiales, que va a ser esta segunda clase, en el cual sí, son especiales porque son más caras, pero también nos van a permitir hacer reparaciones mucho más avanzadas. Nos vemos entonces en la segunda clase.